Muy buenas a todos los espectadores de Libertad Constituyente de Televisión. En esta ocasión me toca presentar a mí este programa. Se va a centrar en política internacional. Mi nombre es Enrique Baeza y soy autónomo. Tengo una pequeña micropyme dedicada a distribución de equipos y prestación de servicios contra la contaminación del medio ambiente. Soy asociado al MCRC desde hace más de 6 años, pero apenas he conocido a ningún miembro de la asociación, salvo al propio don Antonio García Trevijano y a pocos más. A la gran mayoría los conozco por las redes sociales, como es el caso de la persona que voy a presentar, aunque actualmente no es asociado, sigue siendo simpatizante de este movimiento. Este programa se está grabando el día 12 de abril de 2020, domingo de Resurrección, finalizando la Semana Santa. Una Pascua muy atípica este año con todos los españoles confinados. Seguimos a esta especie de película distópica de ciencia ficción. Así que, sin más preámbulos, voy a dar la presentación a nuestro compañero Héctor. Así que muy buenas tardes, Héctor. Hola, muy buenas tardes para vosotros, ya muy buenas noches para mí. Esto es Dubái y aquí pasan ya de las 7:30 de la tarde, ya de noche. Muy buenas y muchas gracias por invitarme a mi primer programa. Pues un placer tenerte aquí. Voy a presentarte leyendo un poco tu currículum. Eres ingeniero de caminos. Una cosa que me gustó cuando me mandaste tu currículum preparando el programa es me dijiste que esto te ayudó a estructurar tu cabeza. Eso siempre me gusta de la gente que tiene estos estudios superiores, porque da a entender que es como el principio de algo y no el final, ¿no? Es como que te estructura la cabeza para luego todo lo que has ido aprendiendo con toda tu experiencia y con todo lo que has hecho y tu bagaje profesional, ¿no? Que es mucho por lo que puedo observar. Aparte de máster en Ingeniería de Caminos en la Universidad Politécnica de Madrid, estuviste en el Instituto de Empresa, después en la Universidad Internacional de La Rioja, hiciste un posgraduado, y luego ya de Robert Gordon University, hiciste máster en Financial Management, reconocido por el CFA Institute. Y por último, en tu formación veo que tienes el curso experto en gestión inmobiliaria en el Colegio de Ingenieros de Caminos. Después tu actividad profesional pues es muy extensa y bueno, puedes también hacernos tú un poco un resumen de tus avatares por el mundo desde que saliste de España, si quieres. Sí, pues mira, yo trabajaba en la construcción, por aquella época trabajaba en temas de desarrollo de negocio para una empresa extranjera, para una empresa portuguesa en España. Entonces, bueno, al hilo de la crisis de la construcción a nivel mundial y particularmente en España, pues me cambié de industria y empecé a trabajar como consultor de estrategia en la industria petrolera en Latinoamérica. Y principalmente mi experiencia petrolera consiste en planificación estratégica a nivel nacional de infraestructura petrolera, ¿no? Y luego pasé al Reino Unido a trabajar sobre todo en temas de logística portuaria, rediseño de bases portuarias que dan servicio a las plataformas petrolíferas del Mar del Norte, desde Escocia y desde Inglaterra. Y luego en mi última etapa en el Reino Unido, pues también en temas de desarrollo de negocio para la misma compañía, pero en países hispanohablantes, concretamente otra vez en América Latina. Y desde finales del año pasado, pues aquí en Dubái, también haciendo temas puntuales de asesoramiento a empresas y consultoría de negocio. Es decir, desde Escocia, pues he pasado de un sitio en el que no había verano a un sitio en el que no hay invierno. Ya veo ya. Y bueno, ya un poco más relacionado al tema del programa, en lo que sabes de política, pues supongo que es como me ocurre a mí, ¿no?
escuchar a don Antonio García Trevijano, o si tienes otro bagaje. Sí, todo lo que yo sé de política a mí me lo ha enseñado Antonio García Trevijano y se lo debo a él únicamente, vamos. Bueno, y luego también a los compañeros del MCRC y otros amigos, que también los debates que tenemos pues siempre son enriquecedores y se aprende, ¿no? Pero mi maestro, en el que a mí me ha hecho comprender la política, comprender España y comprender por qué España actualmente es como es, yo eso se lo debo a don Antonio García Trevijano, pero sin ningún género de dudas, vamos. Sí, sí, yo recuerdo de escuchar durante años, un par de años aproximadamente, todos los días Radio Libertad Constituyente en iVoox. Había veces hasta que escuchaba un par de veces el programa para intentar aclarar conceptos que no entendía, tomar notas y todo. Y la verdad que invito a toda la gente que pueda, porque es una cosa que está en la red, que es para la historia, es un supermáster de política, todo lo que ha dejado don Antonio en esos programas. Bueno, pues nada, es un gusto, como digo, conocerte, Héctor, con motivo de esta grabación. Y como tú has dicho, estuviste en Reino Unido hasta hace poco y nos enviabas unas interesantes actualizaciones de la situación política allí, detallando lo que ocurría en las sesiones parlamentarias británicas. Mucho más entretenidas y auténticas que las escenificaciones del teatro de tercera división que sufrimos aquí en España. Y bueno, como dices, ahora vives en Dubái y queremos aprovechar tu experiencia viviendo en el extranjero y tus conocimientos profesionales y académicos para darnos una visión del momento histórico que estamos viviendo en esta crisis del COVID-19. Así que nos metemos en harina. Sí. Una pregunta. Si quieres, te comento. ¿Crees que estamos ante la consolidación ante el mundo de un orden de poderes hegemónicos, similar al vivido en la Guerra Fría tras la Segunda Guerra Mundial? Sí, mira, yo esta crisis del coronavirus la concibo como un catalizador que nos va a hacer pasar del periodo hegemónico que hemos tenido con Estados Unidos a un nuevo periodo de equilibrio entre dos superpotencias. Yo no veo que, como escriben algunos articulistas o algunos analistas, que Estados Unidos se va a caer de la noche a la mañana. No, yo creo que estas cosas fundamentalmente son tendencias y ahora estamos ante un cambio de tendencia y esta nueva tendencia hacia donde nos dirige es a un nuevo equilibrio de poderes entre dos superpotencias que van a ser China por un lado y Estados Unidos por otro lado. Por eso, como he comentado ya en algún artículo que he publicado, vamos a pasar de tener el centro político y económico mundial, vamos a pasar de tenerlo en el Atlántico, vamos a pasar a tenerlo en el Pacífico. Estados Unidos y China son ya dos potencias económicas. El Producto Interior Bruto de Estados Unidos oscila pues alrededor de unos 20 billones con B de pesetas, de dólares, evidentemente, sí. Y billón europeo, 10 elevado a 12, mientras que el Producto Interior Bruto de China pues oscila entre los 13 billones de dólares. Aún el Producto Interior Bruto de Estados Unidos es superior al de China, pero ya podemos decir que son economías de tamaño comparable y desde luego muy superiores a las que vienen después en la escala, ¿verdad? Sí quiero poner de relieve la dualidad que históricamente siempre ha existido entre los poderes económicos y los poderes militares. Yo creo que no se encuentra en la historia un poder económico hegemónico sin que esté sustentado por un apoyo militar equivalente y viceversa. No, yo creo que no se da en la historia un poder militar hegemónico sin que tenga un poder económico
que lo sustente, ¿no? Eso lo hemos visto ahora con Estados Unidos, primera potencia económica mundial y primera potencia militar mundial. Vimos anteriormente también, que luego hablaremos de ello, el equilibrio de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Si nos vamos más para atrás, tenemos Inglaterra, dueña de los mares y primera potencia mundial, dueña de los mares en lo militar y dominadora del comercio mundial. Y si nos vamos más atrás, pues tenemos evidentemente el Imperio Español, dominio militar del mundo, siempre con fundamentalmente la plata que venía de la América española, sustentando ese poder militar, ¿no? Entonces, siempre tenemos esa dualidad, porque al fin y al cabo, la política, al definirla como lucha por el poder, la política pura, digamos, es la continuación de la guerra por otros medios, y aquí sigo citando a Antonio García Trevijano, ¿no? Entonces, en política existe el principio de que un poder solo puede ser limitado por un poder igual y contrario, ¿verdad? Y actualmente yo creo que la crisis del coronavirus es el catalizador para ir hacia ese nuevo escenario de dos poderes que se autolimitan, enfrentados y contrarios entre Estados Unidos y China, ¿no? Yo creo que ese es el escenario global al que mundialmente vamos, ¿verdad? No sé si estás de acuerdo o quieres meterme alguna puya o no sé qué te parece. Me parece que está bien en tu planteamiento. Lo único, yo no es que sea un experto, ni mucho menos en esto, ni casi nada, ni en nada podría decir casi, pero tenía entendido que el número de soldados, China es superior a Estados Unidos, pero que en equipamiento, portaaviones, flota de intervención, etcétera, y tecnología militar, aún estaban algo lejos. ¿Cómo lo ves tú esto? Sí, yo creo que tecnológicamente todavía Estados Unidos es superior a China, y esa es otra de las guerras que militarmente o no se van a librar, porque la lucha que vamos a presenciar va a ser la lucha por el desarrollo tecnológico y la hegemonía tecnológica, que es la que va a permitir la eficiencia y los cambios en la producción, que me imagino que me preguntarás a partir de ahora. Pero sí, el tema tecnológico es una de las guerras que militarmente o no estos dos países van a librar a partir de ahora. Sí, incluso también se oyó antes de toda esta crisis que había una fuerza especial creada por Trump y ha sido una especie de guerra de las galaxias, pero o sea, que está en todos los ámbitos, e incluso en ese ya también me parece esta confrontación. Bueno, yo sobre temas de Guerra de las Galaxias, como no tengo información, pues yo que soy como muy analítico, muy científico, siempre prefiero centrarme en aquello que tengo información y por tanto puedo analizar. De proyectos espaciales y tal, pues no, además no he venido preparado y no sé lo que tendrán. De acuerdo. Pues en todo esto, ¿qué papel juega la libertad política colectiva en todo este escenario que hemos planteado? Sí, la libertad política colectiva, que es el gran descubrimiento político filosófico de don Antonio, ¿no? Mira, una cosa es la cantidad de poder, que es lo que te permite oponerte al poder contrario, y otra cosa muy distinta es el origen de ese poder, ¿no? Por un lado, hablamos de Estados Unidos, que sí tiene su poder originado por la libertad política colectiva, ¿no? Mientras que por otro lado tenemos a China, que es la evolución de un régimen comunista. Es decir, por un lado tenemos a Estados Unidos con una libertad conquistada por la propia nación norteamericana en una guerra contra Inglaterra, es decir, tiene un poder otorgado por la propia nación, por el propio pueblo, mientras que por otro lado tenemos el poder de China, pues que está centralizado principalmente en el Partido Comunista, el partido que está en el Estado, pero no es un poder que haya emanado del pueblo, porque esa es
principalmente yo creo la mejor definición que podemos dar de libertad política colectiva. La libertad política colectiva es la libertad que ejerce conjuntamente una nación para decidir cómo se quiere gobernar. Y como ese poder surge de la nación, el Estado que se arma posteriormente para que la nación pueda llevar a efecto cosas, porque el Estado es la personificación de la nación, ese poder del Estado, si emerge de la propia libertad de la nación, siempre va a estar o va a poder estar controlado por la propia nación. De tal manera que la nación sigue conservando su potestad legislativa, mientras que el Estado, dirigido por el gobierno, ejecuta las leyes, ejecuta lo que haya que hacer, infraestructuras, ordena, pero la nación siempre va a conservar un control sobre el Estado y, evidentemente, sobre el gobernante. Eso es, creo, la principal diferencia que podemos establecer entre estos dos poderes tan grandes que se van a enfrentar, que van a dirigir el juego mundial a ambos lados del Pacífico, ¿no? Sí, porque parece como que son dos modelos que efectivamente se están enfrentando, pero que se están mostrando ante la opinión pública. Y tengo la impresión a veces que nos venden las bondades del régimen chino por aparentemente ser más eficaz ante esta pandemia. Por decir, bueno, y en estos momentos parece como que es más disfuncional, o al menos eso es esa impresión me da que se vende el modelo de libertad política colectiva conquistada de Estados Unidos, ¿no? Es una impresión, nada más. No sé si eso es así. Bueno, mira, pasa una cosa, a mí me gusta siempre partir de realidades y yo creo que en el tema específico del COVID-19, del coronavirus, la realidad de la que tenemos que partir es que prácticamente no tenemos datos reales ni de contagiados, ni de recuperados, ni de fallecidos, prácticamente en ningún lugar del mundo, ni en China, ni por supuesto en España. Y mira, si los números están tan disparados en Estados Unidos, es porque el político norteamericano que sí está controlado y sí tiene responsabilidad, se lo va a pensar 2, 3, 4, 100 veces antes de soltar una mentira a la opinión pública. Y eso sí puede explicar, habiéndolo hecho tan mal, prácticamente todos los gobiernos, excepto tal vez Corea del Sur, que sí que lo atajaron del principio, esa diferencia en los números que estamos observando sí se pueden deber en Estados Unidos a que el político americano, ojo como mienta, que tiene responsabilidad. Si lo comparamos con España, nos pueden colar en rueda de prensa cualquier mentira flagrante que da absolutamente igual. La gracia de una mentira, aparte de que el mentiroso se coloca en una posición moral superior a la del mentido, la gracia del mentiroso es que la contraparte se crea la mentira. Pero ya hemos llegado a tal nivel de degeneración que tú puedes decir la mayor barbaridad que no se la cree nadie, que da absolutamente lo mismo. Increíble, hasta ese punto hemos llegado, ¿eh? Sí, hemos llegado a una degeneración total, moralmente y en todos los sentidos. Y sí, la verdad que, y aquí en España especialmente, lo estamos viviendo, ¿no? Ya la gente incluso acepta esas mentiras. Es casi como un relativismo, ¿no? Que siempre también hablaba Antonio García Trevijano al respecto. Parece que como se nos hace creer que no existe la verdad, que cada uno tiene su verdad. Sí que hay certezas, y como tú bien dices, hay que partir de certezas. Y efectivamente, ¿no? Los datos que tenemos, la única certeza es que no parecen todavía reales y hay todavía un asidero real al que agarrarse.
Sí, no, te iba a comentar también, continuando con la definición de la libertad política colectiva, Sí. y no ya definiéndola, pero si quieres desarrollándola un poquito, la tremenda fortaleza nacional que la nación libre adquiere cuando ha sido capaz de montar su sistema de gobierno ha sido capaz de montar su sistema de gobierno por ella misma, basado en su propia libertad. Y date cuenta el tema de la indivisibilidad de la nación. O sea, si estudiamos el único país que ha disfrutado y que disfruta actualmente de la libertad política colectiva y, por tanto, de un sistema democrático formal, el más puro que existe actualmente y que ha existido jamás, si te das cuenta, cuando la nación estadounidense... Sí, dime. Que es Estados Unidos, ¿no? Sí, que está Estados Unidos, evidentemente, Estados Unidos de Norteamérica. Cuando esa nación tuvo un problema de secesión, date cuenta cómo la nación está organizada en distritos electorales, pero date cuenta cómo una sesión parlamentaria únicamente es válida si están convocados todos y cada uno de los distritos electorales. Si no se convocan a todos, no puede ser válida un acuerdo de la Asamblea Nacional, ya sea del Congreso o ya sea del Senado, porque Estados Unidos sí puede tener un Senado, no como España, porque Estados Unidos sí es una federación. Pero date cuenta cómo cuando los estados del sur quisieron separarse de la Unión, como aquella libertad era colectiva, aquellos estados no tenían ese derecho de separar una parte de la nación que eran todos los Estados Unidos. Y por eso Lincoln les hizo una guerra. Y les hizo una guerra y además la ganó. Luego, el pobre Lincoln tuvo la desgracia de que unos días después de acabar la guerra lo asesinaron y realmente no pudo disfrutar de su victoria, ¿no? Pero si examinas y volviendo para enlazarlo con el tema del poder económico, si examinamos las cifras de bajas militares en la guerra de secesión, realmente el bando norteño tuvo bastantes más miles de bajas que el bando del sur, pero al ser el bando norteño superior económicamente, al final el sur estaba falto de suministros, falto de capacidad productiva y acabó perdiendo la guerra, aunque realmente no la perdiera únicamente, digamos, en el campo de batalla, ¿verdad? Sí, muy interesante esa parte. Y que algo similar se puede hacer una especie de paralelismo con la Guerra Fría, ¿no? A nivel internacional. Sí, mira, la Guerra Fría fue un enfrentamiento entre dos sistemas económicos y al final ganó el sistema más fuerte. A mí esto me lo explicaron prácticamente en mi primera clase de economía, que fue en cuarto de la ingeniería, ya yo creo por el año 2000, más o menos, cómo Reagan inicia una carrera armamentística que le obliga a la Unión Soviética cada vez a dedicar más recursos militares, de tal manera que la Unión Soviética ya no tiene recursos para bienes básicos y para servicios del Estado, mientras que Estados Unidos sí es más capaz y, a pesar de seguir esa carrera armamentística, el nivel social, el nivel económico de su sociedad no disminuye, y cómo llega un momento que la Unión Soviética revienta y no puede aguantar. Aunque la guerra de secesión americana sí fue un enfrentamiento militar, evidentemente, si te das cuenta, también tenemos, al menos en cierto modo,
un enfrentamiento entre dos sistemas económicos distintos. El norte lo tenemos más capitalista. Los profesores de Lincoln ya habían leído a Adam Smith y los padres de la Constitución americana, que políticamente son los grandes genios, Washington, Jefferson, Hamilton, Adams, también habían leído a Adam Smith, y los profesores de Adam Smith en Escocia y en Inglaterra habían leído a la escuela de Salamanca, que guste o no guste, es de donde sale todo. es de donde sale todo. Tú te lees el tratado de la moneda de Bellón y allí se dice muy claramente que la mercadería se encarecerá a la misma tasa en la que la moneda se baja. Y eso la escuela de Salamanca lo tiene escrito hace 400 años. Entonces, bueno, retomando el tema del enfrentamiento en la guerra de secesión entre mercantilismo y capitalismo del norte, mercantilismo del sur y capitalismo del norte, claro, Lincoln políticamente la guerra de secesión la vendió muy bien. Una nación no puede subsistir siendo a la vez mitad libre y mitad esclava. ¿Pero qué pasa? Los mercantilistas únicamente sabían sumar, ¿verdad? O únicamente sabían sumar o únicamente utilizaban las sumas, ¿vale? Es decir, yo soy el propietario, yo me lo hago todo, como mucho voy a vender al exterior, pero voy a procurarme un sistema productivo en el que no necesite comprar nada del exterior. Mientras que los capitalistas del norte, con las claves de la riqueza de las naciones, decía, bueno, yo me voy a centrar en lo que soy bueno, voy a emplear mis recursos en lo que soy bueno y con el comercio internacional me voy a aprovechar de otras cosas en lo que otro es bueno. Y me saldrá mejor que andar produciendo yo y empleando mis recursos, repartiéndolos en toda la producción, ¿vale? De tal manera que, como soy capaz de entender la operación de dividir en economía, soy capaz de calcular rendimientos. Y de esa manera, con esa lógica capitalista, siempre me aprovecho de los rendimientos mejores. De tal manera que, poniendo en contraposición el mercantilismo con el capitalismo, los mercantilistas del sur, que tenían esclavos, que eran dueños de todo, hasta de las personas, el esclavo que trabaja por el sustento y que no tiene posibilidad de mejorar ni de poseer nunca realmente nada aparte de una choza en la que vive con su familia, el esclavo es el trabajador más ineficiente que existe y es el trabajador más ineficiente que puede existir. Y esto, independientemente de los valores cristianos de todos somos iguales e independientemente de los temas de la libertad que vendió Lincoln, esta cuenta del rendimiento, Lincoln y los suyos la tenían perfectamente clara. Y ese realmente es el motivo de la guerra. Oye, tenemos aquí un montón de estados desperdiciando recursos por este tema de la esclavitud y no voy a permitirlo más. Y además, como yo en el norte con mi sistema soy más productivo, tarde o temprano los voy a machacar. Tienes la película, tenemos la gran película del 39 de Lo que el viento se llevó, ¿no? Que la escena, una de las escenas del principio del Capitán Red Butler, ¿no? Pues lo ilustra muy bien al principio. Dice, no, yo no insinúo nada. Yo digo claramente que los yanquis están mejor equipados que nosotros, que tienen fábricas, minas de carbón y una escuadra que nos matará, que nos bloqueará y nos matará por hambre. Nosotros solamente tenemos algodón, esclavos y arrogancia. Evidentemente, Margaret Mitchell escribió la novela muchos años después de la guerra de secesión y, claro, es muy fácil hacer un análisis a posteriori, ¿no? Pasado. Sí. Pero sí, se aprende mucho de todas estas, de la historia, de cómo evolucionó y ese paralelismo, como te decía, de ahogar al rival económicamente, ¿no? Ese paralelismo con
la Guerra Fría. Bueno, si quieres podemos pasar al punto este de que actualmente vamos por esta lucha por la tecnología y la eficiencia de producción, ¿no? Sí, mira, lo que estábamos comentando antes, de que son dos naciones distintas y con un origen del poder diferente, los economistas, porque hasta ahora hemos hecho un análisis fundamentalmente político-económico, son muy buenos en explicar lo que ha pasado. Eso pues tiene un valor histórico y tiene un valor académico, tal, pero la gracia está en explicar qué es lo que va a pasar, ¿no? Don Antonio siempre decía que la principal virtud del gobernante es la inteligencia, para ser capaz de anticiparse a lo que va a pasar y preparar a su nación para que esté bien preparada ante los acontecimientos futuros. Analizando de esta manera, diríamos que el gobernante más inteligente del mundo es el de Corea del Sur. Que bueno, no lo descartes, ¿eh? No lo descartes porque... No. En una democracia como es la de Estados Unidos, no necesariamente el más inteligente tampoco va a llegar a la presidencia de ese Estado. A lo mejor sí, pero puede que no, porque la democracia tiene más que ver con el control del poder y el origen del poder que quién llega. Aunque luego esto a lo mejor habría que analizarlo más en profundidad en otro programa. Pero sí, mira, Estados Unidos... aunque se ha vuelto conservadora, es una nación ya conservadora, nació como revolucionaria y al hacerse con la hegemonía y ser la primera potencia mundial, pues se ha vuelto conservadora porque uno, una vez que tiene la hegemonía y una vez que tiene el poder, lo que quiere es conservarla. Entonces, evidentemente, se vuelve conservadora, ¿verdad? Pero tiene una clase media ya muy desarrollada. Entonces, Estados Unidos ha conseguido esta estabilidad con una clase media ya estable. En China, en cambio, la clase media está emergiendo, ¿no? Entonces, esa nueva clase media que ya han enviado a sus hijos a las universidades americanas, que ya han enviado a sus hijos a las universidades británicas, como me los he encontrado yo, compañeros que, por cierto, trabajan ahora en Shanghái. Bueno, trabajan ahora mismo, no sé lo que estarán trabajando. ¿Vale? Entonces, esa gente que ya, esa nueva clase media china, que ya ha viajado, que ha visto la clase media europea, que ha disfrutado de nuestras libertades individuales, aunque sean otorgadas en Europa, que ha disfrutado de esas mismas libertades individuales, aunque tengan un origen distinto, en América del Norte. Esa nueva generación ya está siendo mucho más difícil de controlar. Entonces, sí es verdad que en esta lucha internacional de poderes contrapuestos, China muy posiblemente va a tener unos problemas internos que no es esperable que los tenga Estados Unidos al menos en la misma medida. Claro. Pero sí es cierto que en este nuevo escenario internacional yo creo que estamos viendo una cierta evolución desde un sistema más o menos capitalista, que a nivel puro el capitalismo nunca se ha dado, porque en mayor o menor medida los estados siempre han intervenido. Sí, yo sí estoy viendo como una tendencia para pasar del antiguo o del actual todavía sistema más o menos capitalista hacia un nuevo cierto neomercantilismo. Y eso enlaza pues con la pérdida de poder y la pérdida de importancia que estamos viendo en las organizaciones supranacionales, ¿no? La Unión Europea se está diluyendo, Naciones Unidas en toda esta crisis ni está ni se la espera, y esta crisis se está gestionando por los propios países, por las propias naciones. No se está gestionando a nivel internacional, no se está gestionando realmente
sí, con un comercio internacional, aunque en cierto modo estamos comprando insumos de China principalmente, ¿verdad? Sí, 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 totalmente. Sí. La OMS tampoco está ni se le espera, o ha estado, ha llegado tarde, o ha hecho frases contradictorias. Yo estuve haciendo un poco, viendo el timeline de Twitter de la OMS, y había frases increíbles a día 3, 4 de marzo, de decir, ostras, si esto es el organismo consultor, digamos, en referencia, estamos apañados. Sí, sí. Pues nada, Héctor, ¿cómo ves la figura de Trump en este esbozo que nos has dado de este nuevo sistema neomercantilista, reformista que va contra el establishment? Sí, mira, como decíamos al principio, yo creo que el tema del coronavirus es un catalizador que hace que se produzca el cambio que ya venía esbozado, ¿no? Mira, no cabe duda de que Donald Trump es un político que no forma parte del establishment, ¿verdad? El establishment pertenecía a Hillary Clinton, pertenecía a Obama, ¿verdad? El establishment, que era el que tenía el poder, claro, se había vuelto conservador, ¿verdad? Y ahora ha surgido Trump, ¿vale? Que no es un miembro del establishment. Por eso el establishment conservador quiere destruir al rupturista y no lo puede fagocitar, como hizo el régimen de Franco con Santiago Carrillo, debido a la gran traición de Carrillo a toda la izquierda española, ¿verdad? Que se transformó de la noche a la mañana de un revolucionario, de un rupturista, a un simple reformista que luego realmente no se reformó nada, ¿no? Al ser Trump claramente un rupturista, en cierto modo revolucionario, el establishment lo que está intentando es destruirlo con todos los medios de comunicación, ¿no? Y Trump lo que está haciendo también es dirigir un poco el barco hacia esta transición de un sistema tan capitalista hacia un sistema más mercantilista, en la que la producción y la mano de obra nacionales van a tener mucho más peso y por tanto se va a reducir el peso del comercio mundial. Eso También, sería, ¿no? o sea, Todo va encajando. lo que quieres decir es un poco la reindustrialización, o sea, algo de economía real, ¿te refieres? Sí, Ajá. sí. Y ahí Europa está clarísimamente en desventaja y tiene un problema tremendo, ¿no? Europa tiene ya una economía basada fundamentalmente en servicios, prácticamente 2/3 de la economía europea son actualmente servicios, y además servicios que después de esta crisis muchos de ellos no van a ser demandados. Entonces, la economía europea no va a poder seguir produciendo esos servicios. Y si el comercio internacional se va a reducir, a Europa no le queda otra que empezar a producir bienes básicos que necesita consumir y que no va a poder, comprar fuera, al menos no de la misma manera, ¿verdad? Y Europa, evidentemente, no está preparada para eso. Europa tiene un problema absolutamente tremendo. Sí, yo lo que veo también es que con este nuevo escenario, quizá sí que haga más mella ese intento de destruir a Trump. Veremos cómo surge, cómo sale de esta situación en la que está, que también le ha pillado con el pie cambiado. Y por otra parte, en clave china, como tú bien has dicho antes, hay una clase media que quiere salir de esa situación, de ese modo de Estado y de gobierno, quizá porque lo ve en esos lugares donde ha ido a estudiar, etcétera, y porque ya tiene un poder adquisitivo. Y parece que esta pandemia está ayudando al gobierno a mantener el control, ¿no? Esto que estabas esbozando era algo que venía, como tú decías, venía de atrás, y este nuevo escenario lo está, digamos, tergiversando un poco, y no sabemos hacia dónde nos puede llevar. Y en Europa, efectivamente, Europa la situación da para varios programas, ¿no? Pero bueno,
te dejo que nos introduzcas un poco en tu visión de cómo ves Europa. Sí, pues el problema es el de siempre, ¿no? Europa tiene la libertad no que ha conquistado ella misma, sino que tiene la libertad que otros le dieron. Europa tiene la libertad y solo la libertad que los Estados Unidos le permitieron tener al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, esa situación no ha cambiado. Esa situación de origen de los conceptos políticos no ha cambiado desde entonces, ¿no? Los gobernantes instalados en el Estado y con el pueblo absolutamente aparte de cualquier poder político, pues el pueblo no tiene absolutamente ninguna capacidad de decisión, ¿verdad? Por eso se hunde Europa, ¿verdad? Por culpa de esos políticos que han montado la Unión Europea, que el mercado común estaba muy bien y era una cosa muy necesaria en aquel momento, pero al haberla montado los políticos de espaldas al pueblo, de espaldas a la nación, pues montaron la Unión Europea de espaldas a las raíces de Europa. Por eso se cae, ¿verdad? Sí, sí. Es el mastodonte burocrático que se también parece que implosionando. Está siendo también disfuncional, está habiendo incluso en España, que siempre ha sido muy pro Unión Europea, ahí empieza a percibir un descontento, un escepticismo, ¿no? Hay un euroescepticismo en los países del sur con esta crisis. A mí esta situación me recuerda mucho al discurso que dio don Antonio en Estrasburgo en los años 70 para explicar a la entonces Comunidad Europea Económica, para informar de qué estaba haciendo la oposición a Franco, y que no fue a pedirles nada, simplemente informarles de que España iba a ser el primer país de Europa continental, que iba a conquistar la libertad política colectiva, que iba a ser como un faro, ¿no? Como el guía para el resto de Europa, ya que, como bien has dicho, esta libertad que disfruta Europa son una libertad otorgada por Estados Unidos, por los generales, por el pragmatismo ante la Guerra Fría, ¿no? Por un pragmatismo para el miedo que se podía tener a que la Unión Soviética invadiera el resto de Europa occidental. Entonces, esas palabras que, como siempre, don Antonio era muy profundo, metía mucha carga de profundidad en sus cosas por su certeza, ¿no? Pues muy directo siempre, y sin ningún miedo a decir la verdad. El entonces presidente de la Comisión Europea, Altiero Spinelli, se tomó esas palabras como una punzada, ¿no? Como la picú, que decía esa anécdota que decía don Antonio cuando hablaba de este episodio, ¿no? Para que esas punzadas, para ver si espabilaban el resto de naciones europeas por esa gran verdad que les había dicho en ese discurso. Yo he hecho en falta un poco ese orgullo, ¿no? Esa confianza en uno mismo, ahora estoy hablando un poco de la nación española, de no estar siempre a expensas de terceros, de préstamos, de bonos, de deudas, sino de intentar, como decías antes que hace Trump, un poco entrar en esa nueva revolución de intentar reindustrializar el país o de crear una economía real y de salir por nosotros mismos, ¿no? Dentro de lo que cabe, porque siempre vamos a estar en Europa, Europa siempre existirá, pero esta disfuncionalidad de la Unión Europea es evidente, no sé cómo lo ves tú. Sí, evidentemente los pueblos europeos no tienen ningún poder y están a merced del establishment conservador y, por tanto, incapaz de evolucionar, ¿no? Bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso de la situación actual y creo que bien fundamentado en el sentido de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Sí, y yo creo que emplazamos a nuestra audiencia a hacer otro programa estudiando Europa, qué es lo que va a pasar con ella específicamente, porque este ha sido más global.
¿verdad? Y tenemos que hacer otro programa también contraponiendo los nacionalismos británicos, el nacionalismo irlandés y el nacionalismo escocés, con los mal llamados nacionalismos españoles, que son los estatalismos, y vamos ahí a desmontarlos, vamos a ver su razón de ser y vamos a ver sus diferencias. Entonces, tenemos por lo menos 2 programas pendientes todavía de internacional que realizar, ¿verdad? Sí, sí, yo lo veo así. Bueno, que a ver qué dicen también nuestros espectadores, como dicen los youtubers, que le den al like y todo esto, si les ha gustado, que lo compartan, si les ha gustado, y esperemos poder hacer más, porque creo que hemos abierto muchos frentes muy interesantes en la temática internacional. Sí, nos centraremos más en Europa, en España y en estos temas que has comentado. Así que nada, muchas gracias, Héctor, ha sido un placer, es una suerte contar contigo para este espacio. Esperamos sirva de reflexión y de información pues, desde la perspectiva de nuestro movimiento ciudadano, cuyo primer objetivo principal y primero es crear conciencia, ¿no? Crear conciencia, ¿no?, cultural para alcanzar esta libertad política colectiva de la que hemos hablado durante todo el programa e intentar tomar las riendas de nuestro destino como nación. Así que, nada, cuídate allí en Dubái, no sé cómo llevas el confinamiento, allí cómo son las leyes o cómo está la situación. No, pues aquí realmente lo mismo que en Europa, solo que no hay mentiras. Esto es una federación de monarquías absolutas, no hay democracia, todo el mundo lo sabe y ya está. aquí no estamos engañados. En ese sentido, en el sentido político es bastante similar a Europa, solo que nadie está engañado, todo el mundo sabe lo que hay. Y luego, en cuanto a fiscalidad, pues aquí no existe el IRPF, el IVA es muy bajito, no existen las cotizaciones sociales, ¿vale? Y bueno, pues tu sueldo bruto es el neto. Y aquí, bueno, ya no voy a defender ni un sistema ni otro porque eso ya sería meter ideología, pero vamos, que políticamente es muy similar a Europa, todas las libertades son otorgadas, a pesar de que libertades individuales pues las tenemos todas prácticamente como en Europa, ¿no? Europa. Pues nada, cuídate mucho, Héctor, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a vosotros por invitarme a vuestros programas. Bueno, pues nada, aquí despedimos este espacio. Como hemos dicho, esperamos vernos en próximos programas. Un saludo a todos.